Eire está cumpliendo 1 año y medio y eso me hace pensar en tantas cosas que me pintó hacer un balance. Y cuando empecé a hacer el balance me encontré con que en los últimos 6 meses, ni siquiera vamos a hablar de 1 año y medio, en mi vida pasó, la vida, una casa, 3 elecciones, 2 presidentes, 97 millones de devaluaciones y un montón de aprendizajes. Hoy quiero compartirte en números un balance desbalanceado para que juntas pensemos cómo recalibrarnos para lo que se nos viene. Bienvenida. Bienvenida a Las Personas al Centro, un podcast para personas comprometidas que quieren crecer y desarrollarse profesionalmente poniendo justamente a las personas al centro. Mi nombre es Valentina, soy quien enciende la hoguera y te espero para tener conversaciones que ojalá nos dejen pensando y nos inviten a seguir haciendo. A mí en febrero me pasan cosas. No sé si a vos te pasa igual. Me encanta planificar a fin de año y me sale, creo que bastante bien. Me gusta a mí el plan. Voy a hacerme cargo de que no soy reacia a eso. Pero febrero es el momento donde la cosa empieza a ponerse en marcha. Entonces empieza a sentirse, no solo a visualizarse y pensarse, sino sentirse. Y desde lo que voy sintiendo ahora, siento que lo que pasó en los últimos 6 meses fue un remolino total que nos dejó patas para arriba. Y estoy hablando un poco de mi historia, pero también creo que estoy hablando de la historia de muchas de nosotras. Sé que la mayoría de mi público es argentino, pero sé que también en otros países la cosa está similar. Así que te propongo reírnos un rato, hacer un balance y sobre todo empezar a pensar juntas cómo podemos recalibrar. El título de este episodio va a ser o está siendo algo de una vida, una casa, 3 elecciones y 97 millones de devaluaciones. O algo así, vamos a ver si queda así. La cuestión es que esos son algunos de los números de lo que estuvo pasando. Si nos conocemos hace por lo menos 6 meses, sabés que en los últimos 6 meses yo con mi familia construimos y nos mudamos a nuestra casa propia, primer casa propia, construida desde la base. Sencillita, pequeña, amorosa, pero que se lleva un montón de trabajo. Además de construir una casa en los últimos 6 meses, lancé 2 nuevos programas, voté 3 veces por presidente, tuve 2 presidentes distintos, acompañé a más de 70 personas en procesos grupales, estuve sacando la cuenta más o menos, y a casi 20 personas en procesos individuales, entre los integrales y los que son específicos, puntuales, intensivos. Hubieron, no sé si se subieron, pero bueno, 16 episodios del podcast. Entre esos 16 episodios, muchos los grabé yo sola y a la vez hubo 16 invitadas que participaron. Algunas con entrevistas exclusivas y otras con los episodios a 4 voces, que es lo que estamos haciendo ahora, que te recomiendo mucho que escuches porque me encantan. Hice también un montón de vivos, mandé cientos de mails y no puedo ni calcular cuántas conversaciones por privado tuve. En el mundo de los negocios hice muchísimas cuentas, muchísimas alianzas, muchísimas conversaciones. ¿Y saben qué es lo que más hice en estos últimos 6 meses? Muchos ajustes, pero no ajustes del recorte, ajustes de reacomodar, mucha adaptación, mucho cuidado en volver a situar esto que estaba en mi idea de una manera y que sale a un mundo que cambia todo el tiempo. Quizás me escuchás y decís, sí, me la pasé haciendo ajustes, modificando cosas, viendo sobre lo que iba haciendo, cómo se adaptaba a este terreno que cambiaba tanto y tan rápidamente. O quizás mantuviste el mismo trabajo que tenías y viste que algunas cosas empezaban a andar mejor o peor de manera inesperada. O quizás estabas como atenta, intentando decidir por dónde dar tu primer paso para modificar este universo laboral y entre tanta información se te perdía. Porque sí, hay una ventaja que tenemos las millennials, centennials e incluso las que no estamos en estas generaciones, pero sí en este mundo digital, que es que tenemos acceso a mucha información. Pero ahora procesate esa información. Y procesate esa información cuando la cosa se pone áspera, cuando la cosa se pone rugosa. ¿Cómo elegir? Porque maneras de vender, de crear, de sostener, hay millones. Lo difícil es entender cuál es la propia. Y eso requiere de un laburo interno muy grande, que parte de entender qué carajo está pasando. Si está pasando esto de la casa, la vida, las elecciones, las devaluaciones, los perros de fondo, la crianza, todas las cosas que se cruzan.
pero además de pensar cómo yo me posiciono y hacia dónde quiero construir. Te contaba que para mí febrero es tiempo de aires revueltos y este lo ha sido aún más porque estoy instalada en la casa nueva que recién hace 10 días está plenamente funcional porque nos faltaba el mueble de cocina que se demoró un poco en llegar. Y con toda esa movida, mi pareja cambió de trabajo, está Irene de 1 año y medio, como te contaba al principio. Toca ver dónde ponemos las anclas, de dónde nos agarramos en el medio de todo esto, para saber a dónde queremos ir. A mí me encanta invocar esta idea de cuál es la vida vivida que elijo y hacer como el ejercicio entre reflexivo y de poner manos en la masa, de pensar, hacia dónde va eso y qué decisiones de esa planificación que hice o de esa proyección o de ese sueño que tengo está realmente alineada con esa vida que puedo crear. Justo la semana pasada, Nico Marrero nos regaló una clase a mi comunidad y a mí, en la que volvió, la que nos hizo escribir, hacía mucho que yo no estaba en papel de participante de un espacio grupal, porque con toda esta movida mi recurso tiempo fue tan valioso que solo busqué ayuda puntual para cuestiones específicas en lugares específicos 1 a 1. Y el otro día, con la excusa de que era para mi comunidad, me puse a jugar y me puse a escribir. Y una de las cosas que nos hizo hacer tenía que ver con los valores, que encima habíamos estado hablando antes de que yo con mi comunidad trabajamos mucho los valores. Y esta clase era para personas que habían hecho programas en mi universo, entonces ya lo tenían remil laburado. Y él lo que propuso fue un revisar y enriquecer. Y estaba yo ahí de alumna, jugando y escribiendo. Y cuando él nos hace elegir como 3 grandes grupos de valores. Creo que teníamos que elegir 3. Yo armé 3 grupos porque el poder de síntesis me lo llevé a marzo. Entonces yo elegí uno que tenía que ver con el trabajo con sentido, con la calma, con la armonía en la vida elegida, ¿no? Ese es uno de mis principios. Otro tiene que ver con la acción ética, la generosidad, la honestidad, la integridad como profesionales y como personas, la coherencia. La utilidad, no sé si me has escuchado hablar alguna vez, utilidad. Y por otro lado está la creatividad, la curiosidad, la libertad. Para mí hay vieron que yo pienso en mapas, vieron, si nos conocemos sabés que yo empiezo a armar mapas mentales, si nos hemos visto en vivo me has visto mover las manos como locas intentando mostrar los dibujos que se me arman en la cabeza. Ahora estamos en un podcast, así que voy a intentar narrarlos, no dibujarlos. Yo siento que uno de los principios de trabajo para mí es este de la creatividad, la curiosidad y la libertad. Y la quiero llevar mucho al centro, porque entre tanto trabajo, entre tanta demanda de crecimiento, entre tanta exigencia que significó para mi negocio, para mi familia, para mí, crear esto de construir una casa en 6 meses, a veces se perdía de eje esa libertad, esa curiosidad, ese disfrute. Ese es uno de los ejes. En el otro extremo, quizás, o en la otra base, estaría lo de la calma, lo de la armonía, lo de trabajar con sentido. Que yo esté grabando este podcast acá tiene un sentido mucho más allá de que el martes te llegue el mail con el link, de que Spotify se siga cargando de un montón de contenido que quién sabe si alguien va a escuchar. Grabar esto para mí tiene que ver con un compromiso de mantener la charla abierta, un compromiso con ustedes de seguir abriendo temas y seguir compartiendo y de que también esté este universo de recursos gratuitos para resonar y amplificar, y un compromiso conmigo misma de darle cauce a todas esas reflexiones y todos esos aprendizajes que voy tomando. Y eso ancla también con el otro, el de la acción ética y de la generosidad, de esa integridad que para mí la integridad como profesional te la da el poder mantenerte en el territorio de lo útil. Y ahí cuando aparece lo útil es donde la parte de actualizarnos, alinearnos, calibrarnos constantemente es fundamental. Para mantener la coherencia y poder disfrutarlo, yo necesito estar tranquila que lo que voy creando realmente es útil. Y no solo útil para mi lanzamiento, para mis números o para un avatar imaginario que alguna vez diseñé de la mano de alguna mentora. No, es la utilidad de la persona a la que estoy mirando al frente. Es la utilidad de mí misma, de ver que tiene sentido y me es útil en la vida que quiero llevar. Por eso,
Empecé el año comunicando y contando de que yo cambiaba la lógica, que este año no iba a ser mi gran lanzamiento de la grupóloga en febrero, que llevo 3 años como viviendo en esa movida, sino que mi lectura de contexto me dice que vamos a ir por otro programa, vamos a darle una segunda edición a las psicólogas, que son las que hoy tienen más al alcance poner en marcha esto que yo les quiero enseñar. Que hoy el contexto no solo permite, sino que invita a pensar alternativas a la seguidilla de sesiones que se hace insostenible. Y que además el espíritu de transición que atraviesa este programa en particular se adapta, se ajusta, se acomoda y se puede hacer a medida. Se puede hacer a medida de esos valores que cada una tenga, pero también de los tiempos y de los recursos de los que pueda disponer. Y ahí es donde yo encuentro la utilidad. Pero saben, hay una vuelta de tuerca más. Yo voy a estar acá posicionándome un poco como mentora de psicólogas y soy psicóloga. Entonces hay algunas cosas de mi ser psicóloga que está bueno porque las conozco desde adentro, pero hay otras que no. Mi realidad es que trabajo en el mundo de los negocios digitales hace ya varios años. Entonces hay un matiz del trabajo con las personas en contextos terapéuticos, formativos, educativos, familiares, vinculares, que a mí se me puede desarmar. Por eso, para honrar mi compromiso con la utilidad, para poder mirar a los ojos y de frente a quienes voy a acompañar, quiero volver a preguntarles. Porque sí, hace 6 meses hice unas entrevistas con las que le di forma y fuerza a ese programa grupal que tuvo 27 psicólogas participando y con quienes pasamos 8 semanas hermosas. Pero hoy pasaron 6 meses de esas preguntas y si bien hay un corazón y hay una base que se va a sostener porque está hermosa y porque la trabajamos muy bien, hay varias cosas que no solo quiero, sino que sé que tengo que ajustar. Y para ajustarlas no hay mejor manera que preguntando. No sé si escuchaste el episodio, el anterior no, sino el de antes, el 55 creo que sería, no, el 54, donde yo hablaba que lo único que sigue funcionando sistemáticamente es preguntar, mirar a los ojos y preguntarle a esas personas con quienes queremos trabajar qué les está pasando, qué están necesitando, con qué se pueden conectar. Por eso, y mientras está saliendo este episodio, que yo calculo lo estoy grabando antes, entonces quedan unos días después de que sale este episodio, voy a estar convocando a hacer una entrevista, a juntarnos a charlar, a escuchar atentamente para ajustar, acondicionar y recalibrar. Recalibrarnos juntas, porque yo me voy a llevar información para seguir puliendo y mejorando los detalles de este programa y quienes participen se van a llevar información para refrescar su año y tomar decisiones mejor informadas. Y ojalá más acompañadas, porque sí, vamos a hacer varias. El año pasado fuimos más de 100 en vivo y más de 200, 300, no me acuerdo bien, anotadas. Así que ojalá este año volvamos a encontrarnos, volvamos a darle fuerza para poder elegir, para poder ajustar, pero con sentido, para poder construir un poquito más, cada vez un poquito más, esa vida que queremos vivir, la vida vivida que elegimos. Gracias por estar del otro lado, gracias por acompañarme en estos últimos 6 meses con la casa, con las elecciones, con las devaluaciones, con los programas y con los montones de aprendizajes. Nos vemos en el próximo episodio, que es a 4 voces, con 4 experiencias de personas que apostaron por escucharse, escuchar y salir a accionar.